El otro día estuvimos haciendo limpieza de la iglesia, ¿recordáis? El sábado, aparte de ese pequeño o gran accidente que tuvimos con Blas, lo demás fue venir un grupo de creyentes, de personas, y empezar actividad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues aquí hay una fregona, aquí hay un cepillo, aquí hay para limpiar las sillas, aquí hay una escalera para arreglar esto o aquello otro. Así que cada uno de nosotros, en la variedad de capacidades, vinimos a poder trabajar. Supongo que a ninguno se le ocurriría decir, voy a ir por allí este sábado de limpieza a ver cómo lo hacen. Me voy a poner en la puerta para vigilar. O simplemente para ir molestando, porque lo haces, como lo haces, hazlo de esta manera, mejor aquí, mejor allá. Seguramente si utilizaras otro tipo de detergente, si el agua lo tiraras para cambiar. Tú no has venido aquí para hacer una molestia, para hacer preguntas, has venido aquí para buscar una fregona, buscar un cepillo y ponerte a trabajar. Y lo que nos está diciendo nuestro texto y lo que nos dice la Escritura es que el Señor ha querido salvarte a ti, entre otros propósitos gloriosos, el de darte unos dones para que tu iglesia sea edificada. Y tienes que preguntarte qué dones son los que tienes y cómo lo estás haciendo. Esa diversidad, un solo espíritu, pero una diversidad de dones, es también muy importante y muy rica. ¿Por qué? Porque nos habla de variedad de cosas que podamos hacer. La lista que viene en las diferentes partes de la Escritura no son completas, no son definitivas, simplemente son ilustrativas de los diferentes dones que el Espíritu da y que seguramente hoy, en nuestro tiempo, daría de manera distinta. En un cuerpo no todos son brazos, ¿no? Porque entonces seríamos un pulpo. Ninguno de nosotros o de todos nosotros somos ojos. Lo que necesitamos es que haya una variedad de gente que pueda ver, de gente que pueda actuar, trabajar, moverse, etcétera. Esto es lo que nos habla de variedad, que cada uno de nosotros es totalmente distinto, todos imagen de Dios, porque hay un solo Dios, pero somos diferentes en capacidades. Y lo que yo no veo, tú lo ves. Y lo que yo no sé hacer, tú lo sabes. Pero dentro de esa variedad de dones hay esa unidad perfecta y completa como se nos manifiesta en el cuerpo. Así que todo nuestro cuerpo se desarrolla a un ritmo que cuando éramos bebés nuestras piernas crecen al mismo ritmo que crecen nuestros brazos o nuestro corazón o nuestros pulmones, porque si no fuera así simplemente estaríamos enfermos, necesitaríamos tratamiento artificial, no natural para nuestro crecimiento. Esto es lo hermoso de ser un cuerpo en variedad de miembros, pero un solo cuerpo. Es decir, que todos estamos trabajando para ritmo. Es decir, que las manos ayudarán a los pies y los pies ayudarán a los ojos en lo que ven y en cómo se desarrollan y cómo avanzan. Necesitamos esa variedad de dones y necesitamos que a la misma vez tengamos esa unidad en el ejercicio de los dones. En la variedad de dones, y como lo vemos también en otros lugares de la Escritura, no solamente implica que cada uno tiene un don específico, sino que podemos tener varios dones en la variedad de extensión de gracia que Dios nos da. Y algunos podrán tener, como veremos más adelante, dones muy, muy preciados en ciertas épocas. Es decir, hay dones del Espíritu que en esta época son muy deseables, cuando en el tiempo pasado pues otros serían de manera distinta. Pero todos esos dones, si es que el Espíritu no los da a la Iglesia, nos los da porque son necesarios. Nos gusten unos más o nos gusten unos menos, necesitamos de todos los dones que el Señor quiera darnos en la vida de Iglesia. Y por tanto no puede haber oposición o tensión. No puede decir, bueno, pues si tú te dedicas a esto, pues yo lo quiero mejor, me gusta más este otro, te voy a quitar aquí, me voy a poner yo. No necesitamos, nos sobra por completo esta tensión que a veces surge de tener los dones o de desear los dones del otro. Deja que el Espíritu obre en tu vida, pero si está obrando y lo está obrando, abre tus ojos para ver qué es lo que tiene, porque si lo tienes es porque la iglesia, tu iglesia local, lo necesita. Y por tanto,
El Espíritu, que es uno, en esa extensión variada de dones que nos reparte a todos en conjunto como iglesia, no solamente nos los da, sino que debemos de desarrollarlos y debemos de cuidarlos y de ampliarlos. En más de una ocasión he contado esta anécdota, no sé si es triste o no, pero esta anécdota de recién casados, a alguien se le ocurrió regalarnos un lavavajillas. Estoy hablando de hace ya 35 años. Y bueno, para una pareja de recién casados, ese lavavajillas que nunca habíamos usado, pues no lo usábamos. Hasta que pasaron los años, se nos ocurrió usar el lavavajillas y estaba oxidado. Estaba inútil por no usarlo. ¿No pudiera ser que el Señor te esté dando a ti unos dones y estés dejando que se oxiden en tu vida? Que te haya dado una herramienta extraordinaria en tus manos y que sea una herramienta necesaria para el edificio de la obra del Señor, el cuerpo de Cristo, y que lo tengas tan guardado, reservado, que se vuelva inútil. Ni siquiera quiero pensar que tus dones dados por Dios los quieras utilizar para tu propio capricho, egoísmo o vanidad de vida, sino que ni siquiera quieras ejercerlos, sea cuales sean y como sean. Por tanto, te son dados unos dones en la iglesia para que los ejerzas y para que los cuides y los mantengas listos en todo momento cuando sea necesario para la fortaleza del cuerpo del Señor. En tercer lugar, nos dice que el mismo Señor, el mismo que es para todos, nuestro Señor y Salvador, nos da diversidad de ministerios, de dinámica, ¿no? de diácono, de servicio, de actividad. El Señor nos llama, como decía el mismo libro de Hechos, justo en el comienzo de la Iglesia, a uno el servicio, la misma palabra, diácono para la palabra, y a otro para las mesas. En la diversidad de obra de Dios, ahora nos quiere señalar que nuestro Señor Jesucristo no solamente ha permitido que el Espíritu te dé los dones, sino que te dé el área en donde poder ejercer esos dones dentro de lo que es la vida de iglesia. Empecemos, por ejemplo, con el don de la enseñanza. Tú tienes el don de la enseñanza. ¿Sabes? Exponer un pasaje de las Escrituras, la palabra profética la haces viva y tienes la carga y el deseo de traer esa palabra y de llevarla a las gentes. Y entonces el Señor te dirá, te voy a dar el ministerio de la escuela dominical. El poder hacer sencilla las verdades de las Escrituras para que los niños lo entiendan. Y en tu iglesia habrá niños en donde te puedas poner en el suelo a jugar con ellos y enseñarles las grandes verdades de la palabra de Dios. O a lo mejor te ha dado ese deseo de exponer la palabra de Dios en la calle. Y te dé ese ánimo y ese carácter que no todo el mundo tiene de poder hablar en la calle con unos y otros llevando el Evangelio. O te podrá hacer una madre sensible para que en el grupo de madres de la escuela de Lampa puedas presentar el Evangelio de manera tan natural. O que tú como esposa puedas hacer las verdades de las Escrituras útiles a esa otra mujer que está sufriendo o experimentando algún tipo de situación difícil. Es decir, no solamente tienes el don de la palabra, sino el área donde puedas ejercer ese ministerio. ¿Qué podemos decir de la caridad? Tienes un corazón ancho que el Señor te ha dado, ¿verdad? El Señor te ha dado una pasión por aquellas personas que están sufriendo. Y de pronto tus ojos se abren para poder ver los ancianos que necesitan ayuda, los enfermos que tienen que pasar por el hospital, las personas solas que están en casa, o aquellos que no tienen lo suficiente o que necesitan algún tipo de instrucción en las cosas prácticas. El Señor te va a dar una amplitud a la hora de servir y de ejercer tu don.
Porque el Señor no hace las cosas a medias. Veréis, si a mí alguien me diera una habitación llena de herramientas para arreglar y restaurar, incluso construir coches, sería un trabajo inútil. Porque yo miraría todos aquellos objetos tan enormes, tan bonitos y llenos de colores, de herramientas para arreglar un coche, si ni siquiera sé encontrar las bujías. Soy inútil. Pero Dios no hace las cosas así. Dios a ti te va a dar un don, sea cual sea el que tú tengas, y te va a dar el área, la forma, para poder hacerlo. Y cogerás tu cajón de herramientas e irás buscando todos los coches o todas las radios y televisiones que estén rotas para desarmarlos y volverlos a armar y que funcionen. Esos son tus dones y esos son los ministerios que el Señor te da. Y nosotros tenemos la tarea de poder, el deber de buscarlos. Es decir, pregúntate tú en esta mañana, si el Espíritu ha querido darte a ti algún específico don para el ministerio de la Iglesia, cógelo contigo, límpialo de toda la corrupción que pueda tener y ejércelo donde sea, donde el Señor te permita. No hay límites. En la vida de Iglesia no hay límites. Van a surgir multitud de circunstancias donde tú puedas ir con esas manos tuyas, con esos dones tuyos para poder obrar, como hemos dicho, en las cosas prácticas, en la enseñanza, en la caridad, en la hospitalidad, etcétera, etcétera. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás desarrollando el trabajo con tu don a tu alcance? ¿Estás haciendo que la Iglesia pueda ver y pueda actuar? ¿No recordáis esa imagen bonita que nos presenta nuestro Señor Jesucristo cuando llegue a los creyentes y nos diga: entrar a mi reino porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestisteis, estaba en la cárcel, me visitasteis, enfermo, etcétera? Y los creyentes dirán: ¿cuándo hicimos estas cosas? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo estabais haciendo. Es una manera natural. La gran sorpresa para los que son condenados por no haber hecho lo que debían haber hecho, aun cuando tuvieran en su cabeza el nombre de Cristo, será la misma sorpresa para aquellos creyentes que podamos entrar en el reino de los cielos, que no sabíamos que estábamos haciendo una cosa tan útil como servir a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacíais con uno de estos pequeños, en una de estas cosas, a mí me lo hacíais. ¿Lo estás haciendo tú con tu vida, con tus dones y con tu servicio? ¿Estás viendo la necesidad que hay en tu iglesia para un hombre o una mujer como tú, con tu experiencia, tu conocimiento, tus capacidades dados por el Espíritu? ¿A qué estás esperando? No esperes a que venga el pastor o alguno de los ancianos o diáconos a que pueda decirte: tienes estos dones, búscalos. Sabemos que hay una responsabilidad de la iglesia para reconocerlo. No, si tú tienes algo que es útil, dado por el Espíritu, sírvete de él para que la iglesia se fortalezca, porque lo que estás haciendo es servir al Señor. En cuarto lugar, tenemos un mismo Dios, Padre, con una diversidad de operaciones. Aquí la palabra que se utiliza es de energía. La energía, el poder, la capacidad para poder hacer aquello que estamos destinados como creyentes para hacerlo. Dios no solamente te da el don y te da el área de servicio, la posibilidad para hacerlo en tus circunstancias, sino que además te va a dar el ánimo y el carácter para poder hacerlo. Y si no, búscalo y suplícalo para que sea así. Tenemos esa misma capacidad para poder ejercerlo. ¿Le va a dar el don de la carpintería a un hombre que no tenga manos? ¿Va a hacer a que un ciego sea el guía de otros ciegos? ¿Acaso no pensamos que si el Señor da unos dones y nos pone un área donde podamos ejercerlo, nos va a dar la fuerza, el ánimo suficiente para poder hacerlo? Yo pondría la palabra aquí de pasión. Es decir, si tienes ese don,
¿Cómo es que no tienes la pasión para hacerlo? Yo veo cuando alguien tiene esa habilidad mecánica o artística de algún tipo y están deseando ejercerlos. Que el pintor siempre va con su pincel y su cuaderno para dibujar. Y que el músico siempre va con su instrumento y le hablas de música y se llenan sus ojos de luz porque te quiere explicar todo lo que es la música y cómo uno se siente. Tenéis algunos de vosotros oficios que os gustan y solamente en cuanto os preguntan tenéis un ánimo de poder hablar de vuestro trabajo y cómo lo deseáis. O cómo puede venir un padre y una madre y si le pregunta por su hijo empieza a hablar de los dones o habilidades o hermosura, aun cuando no existen, de sus hijos. ¿Cuánto más nosotros, si el Señor te ha dado un don y un área en la iglesia para que lo puedas ejercer, acaso no debería haber un celo, un deseo de poder ponerte a la acción, que te gustaría que te vinieran y te dijeran, vamos, toca, venga, escribe, dibuja, ejerce tu don? Y que nosotros estuviéramos deseando de poder volcar toda nuestra capacidad y habilidad por ello. Esto es lo que nos está diciendo con respecto a la iglesia, que nuestro Dios y Padre nos va a dar la pasión, la energía. O es que a lo mejor eres sordo de oídos y duro de corazón para no darte cuenta de que esto es así. No solamente buscamos que alguien vaya, me toca hoy ir a la escuela dominical, qué pocas ganas tengo, me gustaría que le tocara a otro, a ver si me duelen las muelas y así tengo una excusa. ¿Acaso no es alguien que tenga el don de enseñanza de hacer suave, sencilla las palabras del Evangelio para los niños y que sabe que hay unos niños en la escuela dominical que están esperando y que uno se despierte el domingo por la mañana diciendo voy a ir a enseñar a aquellos niños estas verdades tan gloriosas que el Espíritu ha puesto en mi corazón? O que te haya puesto la pasión por el Evangelio a la calle. Pues vaya, a ver si llueve y no tengo que salir. A ver si me salga la tarea de alguna implicación, porque no es agradable que la gente te mire y te rechace. ¿Acaso el que tiene ese don de llevar el Evangelio a la calle de una manera u otra, repartiendo folletos, no estará deseando de encontrarse con aquella gente? Yo estaba ciego y ahora veo y quiero decírselo a todo el mundo. Voy a salir a la calle para que todo el mundo sepa que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. O el Señor me ha puesto esta casa, el Señor me ha puesto esta riqueza, me ha dado tiempo libre como pensionista, jubilado o lo que sea, y ahora lo quiero ejercer. Tengo tiempo libre, tengo un espacio, quiero hacerlo. ¿Cómo lo puedo llenar con las cosas del Señor? Y la oración. ¿No habéis descubierto como aquellos que han sido bendecidos por la oración en sus propias vidas y que ahora puedan llegar y decir, la oración funciona y estoy deseando encontrar mi espacio cada día para inclinarme delante de Dios y orar? No solamente os podéis conformar con tener un don que escondéis debajo de vuestra cama, una luz que escondéis sin que alumbre, una sal para que se estropee y no dé sabor, sino que tenéis un don para ejercerlo. Y el Señor os ha permitido que tenéis un área en la iglesia o fuera de la iglesia para poder ejercerlo. Y que además el Señor os da la pasión, os da el ánimo, la energía, la fortaleza. No importa. Porque nosotros no cumplimos una tarea a regañadientes. ¿Qué está pasando con los mártires que están muriendo? Que aun a pesar de que les estén cortando el cuello o metiéndolos en una cisterna hasta morir o les estén quitando toda la pertenencia, puedan gritar en medio de las circunstancias, mi Señor vive. ¿No es esto pasión y ganas de que incluso las víctimas puedan predicar el Evangelio a los verdugos? Esto es pasión, esto es energía. Y el Señor da el don, da el ministerio y da la energía suficiente. Por tanto, y concluyo, nuestro Dios Trino nos ha provisto como iglesia local, como iglesia universal, de los dones necesarios según las circunstancias donde nos encontremos, para poder empezar y a obrar.
tenemos el servicio, el área. Seguramente si buscas no tendrás que hacer mucho esfuerzo para poder encontrar el lugar que te corresponde a ti en el cuerpo de la iglesia para ejercer esos dones. Y corre a tu casa y pide que te dé las ganas y la fuerza para poder hacerlo con responsabilidad y con toda tu energía del Espíritu. Tienes el deber de hacerlo y descubrirás que es una bendición hacerlo. Y que esa responsabilidad y esa bendición será el crecimiento extraordinario de la Iglesia a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Te quiere a ti y me quiere a mí para su gloria. Amén.